Tenemos a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Bueno, viernes 13, pero que va a venir con un tono, por fin, de algo de aliento para el inversor. Rebote, cambio de tendencia. ¿Cómo veis las subidas de la jornada de hoy? Pues en principio algo que nos hubiera gustado ver más entre semana o a principio de una semana para arrancar con fuerza el resto de las jornadas, parece que va a tener lugar un día como hoy, un viernes, con una fecha muy particular, después del gran rebote que hemos visto en los mercados durante la jornada de ayer. Muchos de los activos, incluso ya no solo las criptomonedas, que es lo más evidente, y si bien apuntabas que la variación intradiaria respecto a los precios de cierre con los niveles de cotización actual en torno a niveles por encima de un 20, un 25%, si tenemos en cuenta los mínimos de ayer, tanto Cardano como Solana y otras altcoins paralelas al comportamiento de Bitcoin y Ethereum están remontando más de un 40 o un 45% para que seamos un poco conscientes de la volatilidad que existe en estos mercados. A partir de ahí, en los mercados de Estados Unidos también hemos visto un comportamiento de mínimos bastante importante, con lo que desde el punto de vista técnico suponen unas velas martillo, que es como se las conoce, y están generando una enorme señal de cambio de tendencia durante estas últimas semanas y que podría ampliarse durante esta sesión para intentar recuperar la gran parte del territorio perdido. A diferencia de los mercados americanos, en Europa estamos viendo muchos huecos de los precios de apertura. De hecho, el IBEX 35 es de los que más está subiendo hoy porque ha abierto con un hueco de precios muy importante con respecto al día de ayer y puede que genere alguna corrección para intentar tapar el hueco, pero con carácter general tenemos un muy buen sentimiento económico a la espera de los datos de publicación de IPC, que ya hemos visto justo hace nada, poquitos minutos, que el IPC de España ha salido exactamente a las previsiones que estaban descontadas en el mercado, por lo tanto no debería generar mucha confusión, y ya tendremos que esperar al dato de la eurozona y por la tarde al dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, algo que últimamente está adquiriendo una importancia porque refleja la expectativa que tiene el propio consumidor de su actividad económica y que eso acaba repercutiendo, lógicamente, en los mercados financieros. Mirando el petróleo en esta jornada en la que además estamos viendo cómo finalmente Rusia corta ese suministro de gas hacia Finlandia y empieza a tensionar otra vez el mercado energético, petróleo y gas, ¿cómo se pueden comportar en este entorno? Pues en principio deberíamos descontar, lógicamente, subidas, incluso los comentarios durante estas últimas 24 horas de la OPEP, de que estiman que va a haber una menor demanda, lógicamente originada por una destrucción explícita, por los niveles de inflación y por la menor renta disponible del consumo a nivel global, pues deberíamos pensar que tanto el petróleo, tanto el barril de Brent como el de West Texas, que son las dos referencias principales, deberían cotizar en entornos superiores a los niveles actuales, perdiendo en ningún caso el entorno de los $100, y eso también está generando un comportamiento muy interesante en los contratos de emisiones de CO2, que también están cotizando con alzas, incluso con una mayor volatilidad, que podríamos incluso interpretar como un indicador adelantado de lo que se pudiera esperar respecto a cuál es la generación o cuál es el mix energético de la generación eléctrica a nivel global, y puede que volvamos a ver de nuevo al gas natural y al petróleo tener la mayor parte de la influencia en los niveles del precio de la energía. Y ahí se está notando muchísimo también, aparte del petróleo y del gas natural, en los contratos de emisiones de CO2, que también están cotizando con interesantes subidas. ¿Oro? En este contexto, ¿se van los refugios, ese movimiento alcista hoy de las bolsas, lo puede aprovechar también el oro? Podrían, porque de hecho hemos visto cuando en un contexto donde debiéramos haber visto en una situación normal una recuperación del oro como un activo clásico de refugio, hoy estamos viendo, pues últimamente estamos viendo que cuando todo está yendo el oro también cae, y cuando todo está subiendo el oro también sube, a diferencia de la plata, que tiene una mayor sensibilidad. ¿Perdón? José Antonio. Sí, perdón. Sí, perdón, pensaba que se había cortado. En el caso del oro tiene una menor sensibilidad a la situación bélica, en el caso de la plata es mucho más preocupante. Recordemos que Rusia es uno de los principales países con producción y minería de plata, y ahí estamos viendo esa volatilidad, pero lo cierto es que no están siendo los dos activos más atractivos ni de lejos en un contexto donde deberían ofrecer relativa estabilidad o protección como mínimo del patrimonio para los inversores clásicos que han buscado en este activo precisamente el refugio que a día de hoy no están encontrando. En mercados, sobre todo mirando al mercado americano y jornada de rebote, ¿qué niveles veis? ¿Veis que la recuperación puede ir hasta dónde en la jornada de hoy?
Pues en el caso del S&P 500 actualmente el futuro está ligeramente por encima de los 3.950 puntos. Lo ideal sería, desde el punto de vista psicológico, que los inversores estadounidenses impulsaran la cotización del índice de referencia por encima de los 4.000, aprovechando además las caídas en el VIX, pues, que pudiera buscar un entorno de suelo en torno a los 30 puntos porcentuales. El Nasdaq, que es el que podría ofrecer más volatilidad, pero teniendo en cuenta que el Dow Jones es un índice no ponderado, también está generando una estructura muy interesante y que pudiera recuperar el entorno de los 32.000 puntos aproximadamente, desvinculándose de los niveles de suelo que vimos precisamente en la jornada de ayer. Pues muchísimas gracias, Darío García, XTB. Buen día y buen negocio, Darío. Muy buenas tardes. 9:10 de la mañana, vamos a la clave sostenible de la mano de Naturgy.